Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a la clase número 18 del curso de SEO técnico. En la clase del día de hoy vamos a aprender diferentes maneras de cómo podemos auditar un sitio web utilizando el Sitemap XML. Los sitemaps son archivos en los que se puede proporcionar información sobre las páginas, los videos y otros archivos de tu sitio web, así como la información sobre la relación que hay entre ellos. Existen dos tipos de sitemap generalmente. Tenemos el de la extensión XML y también tenemos el sitemap HTML, que es el sitemap que el usuario normalmente ve en un sitio web en el footer, donde puede ir a navegar y encontrar los diferentes links o al menos los más importantes de un sitio web. También podemos encontrar los sitemaps comprimidos. Principalmente este tipo de sitemap se ve en sitios pues bastante grandes, por ejemplo, los foros, los cuales albergan muchísima información, muchísimas URLs, sitios de noticias e inclusive e-commerce. Este tipo de sitemap, en lugar de tener una extensión .xml, tiene una extensión gzip o sería más bien gzip. Esto quiere decir de que los archivos o las URLs XML contenidas están comprimidas. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar el sitio de ESPN Costa Rica, ya que es un sitio relativamente pequeño en comparación con la versión de México o la versión de Estados Unidos, la cual abarca muchísima más información. Entonces, creo que para el ejemplo es bastante eficiente. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que verificar cómo está el sitemap, cómo están las URLs de nuestro proyecto. Y vamos a verificar esto utilizando el sitemap XML. Entonces, lo primero que necesitamos saber es dónde está ubicado ese sitemap. Si nosotros no sabemos dónde está ubicado, tenemos dos opciones. Podemos utilizar la opción del robots.txt, por ejemplo, el robots.txt, que por lo general el sitemap lo vamos a encontrar aquí. A veces lo colocan, pero si no estuviese aquí, ya les voy a mostrar otra opción. Como pueden ver, aquí está el sitemap. Si yo copio más bien aquí al final espn.co.cr/sitemap.xml. Y dentro de este sitemap XML tengo otro, el cual sería el encargado de las noticias. De hecho, aquí vemos pues el primer punto que se podría optimizar. Aquí tenemos únicamente el sitemap relacionado con noticias, no tenemos un sitemap relacionado con artículos que no estén derivados o que no sean noticias. Por ejemplo, este tipo de eventos podrían estar contenidos en un sitemap de eventos. Como ustedes pueden ver aquí, el sitemap actual es de noticias. Podríamos tener uno para eventos y esto tenerlo contenido en este sitemap, el cual es el principal. Por ejemplo, noticias, el cual es este que está aquí, luego otro para eventos, luego podríamos tener inclusive uno para artículos, pero no es muy buena práctica tenerlos todos únicamente en el sitio de noticias porque evidentemente esto no son noticias. Ahora, es importante mencionar que el hecho de tener un sitemap en nuestro sitio web no quiere decir de que Google nos va a posicionar mejor, sino que nos permite a nosotros como administradores de sitio, como SEOs, poder conocer de una mejor manera cómo está configurado nuestro sitio web, dar seguimiento a nuestro sitio web para asegurarnos que cumpla con dichas normas tanto técnicas como de calidad. Es una manera más sencilla de rastrear nuestro sitio. Ahora bien, también a Google le permite rastrear nuestro sitio web de una manera más eficiente, pero como les había mencionado anteriormente, no quiere decir que por el hecho de tener un sitemap nuestro sitio vaya a posicionar mucho mejor de la noche a la mañana, sino que es simplemente una de esas herramientas de las tantas que hay, de los tantos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos optimizando un sitio web. Como podemos ver, este es el sitemap que tiene actualmente ESPN en Costa Rica. Aquí podemos ver que el último artículo publicado el día de hoy lo podemos poner aquí. Vamos a verificar y bueno, aquí tenemos este último artículo y podemos ver, por ejemplo, que la fecha es congruente con la que está en nuestro sitemap. Podemos ver que es el día 27, tal cual está aquí. Ese es uno de los primeros factores que también tenemos que ver, que por ejemplo la información que esté en el sitemap sea la misma que tenemos en el artículo, porque puede suceder y me ha sucedido también en algunos casos que pues este dato no es el mismo. Entonces por allí también tenemos que fijarnos y mejorarlo. Ahora bien, nosotros tenemos este sitemap con muchas URLs.
nosotros hacer esto de una manera manual, pues no tiene mucho sentido y no es muy eficiente. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer aquí es, primero, utilizar una herramienta, por ejemplo, como Screaming Frog. Screaming Frog es una herramienta para SEO técnico, la cual es muy eficiente. Se puede utilizar para muchos aspectos relacionados con la optimización de un sitio web, desde la parte técnica principalmente, pero para el tema de los sitemaps es muy eficiente y se puede utilizar, como les había mencionado, de manera gratuita hasta 500 URLs. Entonces, antes de iniciar con Screaming Frog, les voy a mencionar que nosotros también tenemos, por ejemplo, lo que sería la herramienta de Google Search Console. En este caso, si yo quisiera ver la información a detalle de ESPN, debería tener dicho dominio validado en mi Google Search Console, pero pues obviamente no trabajo con ellos, entonces pues no puedo hacer ese proceso. Pero bueno, aquí para ejemplos, simplemente sí podemos ver aquí cómo nos muestra lo que sería Google Search Console o Sitemaps. Aquí nos diría si hay algún tipo de error. De hecho, si damos clic, aquí podemos ver que todas las URLs están bien. Aquí podemos ir más a profundidad con la información, ver las URLs que se han indexado, ver cuáles no están indexadas y tener más información por qué esta URL no está indexada. Por ejemplo, aquí me está diciendo que esta URL tiene una redirección. Entonces, ¿qué debería hacer yo aquí? Ir al sitemap y remover la URL que está creando la redirección para dejar únicamente la URL final, para que Google no tenga que dar todos esos pasos. Continuando ahora sí con la herramienta, este es Screaming Frog, es una herramienta gratuita, la pueden descargar desde la web oficial, lo voy a dejar en la descripción de esta clase. Pues simplemente lo que podemos hacer es copiar y pegar el sitemap. Hay diferentes maneras, podríamos subir una lista, podríamos ingresarlos manualmente, podríamos extraer la información no del sitemap, sino de las URLs que tiene el sitio en sí, pero bueno, en este caso nos da la opción de descargarlo desde el sitemap, por lo cual es mucho más sencillo. Vamos a pegar nuestro sitemap en esta opción de URL y damos OK. A continuación va a comenzar a rastrear las URLs que contiene ese sitemap. Y como pueden ver aquí, ya comienza a rastrear las URLs, nos comienza a dar una breve información de cuáles son los datos que contienen esas URLs que se encuentran dentro del sitemap. Podemos ver esos datos desde aquí, desde estas pestañas, o bien desde la parte derecha, como pueden ver aquí. Aquí podríamos ver también datos relacionados con nuestro sitemap. De hecho, son los mismos datos que aparecen en la parte superior. Pero bueno, para hablar de una manera resumida, vamos a ver cuáles serían esos errores más importantes que nosotros necesitamos ver una vez que estamos validando, auditando un sitio web utilizando el sitemap. Algunos de los aspectos más importantes que a mí me gusta ver es verificar, por ejemplo, los 301. Aquí podemos ver que tenemos tres URLs con un 302 dentro del sitemap. Aquí lo recomendable sería que estas URLs que tienen el 301 se remuevan y únicamente dejemos la URL final para que Google no tenga que dar esos saltos dentro del sitemap. Luego, tenemos las otras opciones, por ejemplo, los 404 que están aquí. Vemos que no tenemos por el momento, o al menos en estas 500 URLs que se crawlearon. Podemos ver también los errores 500, que son errores relacionados con el servidor. Puede ser que el servidor no está respondiendo de manera adecuada, puede ser que hay un bloqueo, pueden haber diversos factores. Entonces, nosotros podríamos verificar cuál es el error, podemos copiar la URL y verificar si pues la página está teniendo algún tipo de problema. Como podemos verificar aquí, la URL nos está dando un error 500, el cual se detecta como un error de servidor, un error de una página temporalmente no disponible. Aquí podemos ver la primera aspecto que podemos mejorar. Esta página, en lugar de entregar un error 503, debería entregar un error 404. El 404 le indica a Google que es una URL que no existe. Ahora bien, podríamos también entregar un error 410 o una respuesta más bien de servidor 410, que lo que le está diciendo a Google es que ese contenido no va a existir nunca más. Entonces, tenemos esas dos opciones. Por lo general, lo más sencillo es utilizar un 404, pero en este caso, entregando un error 503, lo que sucede es que si no tenemos URLs que existan, le vamos a decir a Google que lo que hay es un problema de servidor y no que es una URL que no existe. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y ese sería un aspecto a mejorar. Entonces, estos son detalles bastante sencillos que se pueden encontrar al momento de inspeccionar un sitio web validándolo con un sitemap.
Otro aspecto que podemos verificar en nuestro sitemap es, por ejemplo, las metadescripciones, que son pues prácticamente los títulos que se muestran en los resultados de búsqueda. Es importante mencionar que al día de hoy Google ha mencionado de que al final del día ellos son quienes deciden en muchos casos los metatítulos. Estos metatítulos van a depender de diversos factores que ellos consideren necesarios para entregarle una mejor experiencia al usuario, tanto con los títulos como las descripciones. Pero eso no quiere decir que no debemos preocuparnos por dicha información, al menos en las páginas internas más importantes, por lo cual deberíamos verificar que esos metatítulos y esas metadescripciones, al menos de las páginas más importantes para el negocio, estén de acuerdo con el producto, es decir, especifiquen bien, describan bien cuál es ese producto que el usuario va a encontrar en la página. Podríamos exportar nuestro archivo en cualquiera de los formatos que nos da Screaming Frog, por ejemplo, para Excel, por ejemplo, para Google Spreadsheets y demás. Pero bueno, en este caso no lo voy a exportar. También podemos ver otra información relacionada con los metatítulos, por ejemplo, si tenemos duplicados, si tenemos con más de 60 caracteres, como les había mencionado. No es que vamos a ir uno por uno y lo vamos a dejar exactamente en 60 caracteres o menos, sino que al menos las páginas más importantes para el negocio. Por eso es que es muy importante que nosotros, antes de implementar una estrategia SEO o empezar a trabajar en la parte técnica de un proyecto, entendamos o tengamos una noción bastante clara de cuál es el objetivo de la empresa, cuál es ese objetivo a nivel de negocio de la empresa, para que de esa manera nosotros desde el SEO podamos ayudar a que la empresa llegue a esos objetivos, porque al final del día todas las empresas lo que quieren es generar negocio. De nada les sirve a una empresa de que tenga todos los sitemaps de la mejor manera, de que tenga todas las descripciones de la mejor manera, si realmente no estamos trabajando en las partes más importantes del negocio. Y bueno, conociendo un poco más cuáles son los aspectos más importantes que yo utilizo al momento de inspeccionar un sitemap, me gusta ver los H1. Por ejemplo, aquí vemos que todos los H1 están correctamente colocados. También me gusta verificar las imágenes, ver si tenemos imágenes rotas o imágenes demasiado pesadas, porque podríamos optimizarlas también. Aquí tenemos la opción de los canonicals, que ya lo vimos anteriormente en este curso. Como pueden ver, pues ninguna página le hace falta el canonical, pero podemos verificar otros aspectos relacionados con el canonical desde Screaming Frog. Es bastante sencillo y como pueden ver, esos son como los aspectos principales que yo reviso cuando estoy verificando un sitemap con Screaming Frog. Entonces, para ir terminando con esta clase, podemos resaltar de que algunos de los aspectos más importantes que encontramos es que tenemos redirecciones internas en nuestro sitemap, las cuales deberíamos remover y dejar únicamente la URL final, y que, por ejemplo, ESPN, al menos en la versión de Costa Rica, las páginas que deberían ser un 404 las entrega como un 503. Por ejemplo, supongamos que yo voy a cambiar el ID de este artículo. Podemos ver que la página me está entregando un error de servidor, un 503. Me está diciendo que página temporalmente no disponible. Entonces, esto no es realmente lo que debería entregar un error 404, porque aquí lo que está haciendo es que dentro de Google Search Console va a disparar de una manera gigante los errores de servidor y creando falsos positivos. Es decir, le va a estar diciendo al SEO que se están generando muchos errores del lado del servidor cuando realmente no es así, cuando simplemente son errores 404. Entonces sería un aspecto que se debe solicitar al equipo de desarrollo de que lo cambien, es decir, de que el error que se está encontrando en esta página sea un 404, o más bien la respuesta del servidor ante este error sea un 404 y no un 503. Bien, y en la clase de hoy ya aprendimos cómo auditar un sitemap, al menos de una manera sencilla, de una manera bastante básica. Es importante mencionar que hay diferentes maneras de auditar sitemaps y esto va a depender de cuán grande es el sitio web. Hay herramientas como SEMrush, Ahrefs y muchas otras herramientas las cuales pueden dar un seguimiento a nuestros sitemaps y avisarnos cuando hay errores. Pero la idea de esta clase es que las personas que están iniciando pues puedan tener mayor conocimiento y puedan iniciar a hacer auditorías en sitemaps pequeños. Y bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerda que si te ha gustado, puedes darle like al video y compartirlo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.